Filosofía es una palabra que proviene de los vocablos griegos que significan amor a la sabiduría. La filosofía se puede dividir en tres categorías particularmente importantes: la ética, la metafísica y la epistemología o teoría del conocimiento. La metafísica se define como la búsqueda de categorías. Kant fue el primero en sostenerla. Los conceptos centrales de la epistemología son los de conocimiento o verdad, teoría, método o evidencia. Kant es el filósofo del idealismo, Aristóteles del realismo y David Hume es el filósofo del empirismo. Se habla del filósofo Kant del conocimiento a priori, esto es, a aquel que no tiene su origen en la experiencia, y del conocimiento a posteriori, que procede de la experiencia. David Hume, al hablar de las ideas de memoria. Tratado, libro primero, tercero, nos dice que son en cierto modo intermedias entre una impresión y una idea. Guillermo Hegel es el creador de una auténtica filosofía de la historia. Comprobar y comprender eran los dos brazos de la pinza hegeliana. La dialéctica es el método elaborado por Hegel. Es con Hegel con quien se logra la superación del kantismo. Elabora una teoría sobre la realidad en la multiplicidad de sus formas y aspectos. La médula racional de la dialéctica de Hegel era la idea de la universalidad, esenciabilidad y necesidad de desarrollo que se efectúa de acuerdo al grado, profundidad y a la importancia, cualitativa y cuantitativa. Hegel propone que el progreso es esencialmente la resolución del conflicto. La idea o la razón se desarrolla a través del conflicto de conceptos opuestos. De la lucha de contrarios surge el proceso. Se desarrolla mediante tesis, antítesis y síntesis. Es en esta idea de progreso que surge del conflicto, lo que se conoce como dialéctica. Según Marx, Hegel vio el mundo al revés en cuanto puso las ideas como la causa de la materia. Marx pone las ideas como un reflejo de la materia. Para mí, lo ideal no es, por el contrario, más que lo material, traducido y traspuesto a la cabeza del hombre. Lo que ocurre es que la dialéctica aparece en él invertida, puesta de cabeza. No hay más que darle la vuelta, mejor dicho, ponerla de pie, y enseguida descubre bajo la corteza mística racional. Carlos Marx, El Capital, volumen 1. La evolución hegeliana de tesis, antítesis y síntesis es adoptada por Marx a los fenómenos sociales. Marx sostiene que cada fenómeno social lleva en sí mismo el germen de su propia destrucción y el paso inmediato de los fenómenos sociales. ¿Qué dice Lenin de la historia de la filosofía? Adopta una nueva práctica filosófica, una práctica que sigue desde el punto de vista de clase proletariado, esto es, materialista dialéctica. La confirmación de que el ser determina la conciencia es la siguiente idea de que el conocimiento refleja exactamente lo real y, finalmente, en el constante materialismo. Lenin recapituló así la tesis del materialismo. Primero, no existe y no puede existir ninguna diferencia entre el fenómeno y la cosa en sí. La lectura de Hegel es materialista. Vladimir extrae de Hegel esta proposición: solo una cosa es absoluta, el método o el concepto del proceso en sí mismo como absoluto. Vladimir tiene presente que está leyendo a Hegel con un enfoque materialista. Lo material se contraponía a lo ideal. De la idea subjetiva el hombre avanzaba hacia la verdad objetiva a través de la práctica y la técnica. La subjetividad del concepto eran las categorías a través de las cuales se accedía al conocimiento del mundo real, probando también con ello la objetividad del conocimiento. En la doctrina del concepto se elabora la verdadera historia de la humanidad. La conclusión de Hegel de que la trascendencia de la oposición entre el concepto y la realidad por una parte y de esa unidad que es la verdad por otra, descansa sobre esa subjetividad. El resumen del libro de Hegel, Ciencia de la lógica, de Lenin, revela una inteligencia en acción
introduciéndose en el concepto subjetividad o objetivo, llevándolo hacia una exaltación del autodesarrollo del pensamiento. El marxismo habla así del materialismo dialéctico en el mundo, interpretando así tanto lo absoluto como lo relativo como momentos. Lenin agregaba que el portador de la ciencia no era el proletariado, sino la intelectualidad burguesa entre la teoría y la clase, la llave del autoconocimiento de todo lo existente. Solo da la llave de los saltos y de la destrucción de lo viejo y la aparición de lo nuevo. Movimiento y automovimiento, cambio, movimiento y vitalidad. Principio de cualquier automovimiento, impulsa al movimiento y a la actividad. En el curso de este análisis, según el pensamiento de Lenin, debemos representarnos las categorías como momentos de la penetración del intelecto humano en la realidad objetiva. Estas categorías son concebidas dialécticamente en su interconexión, en sus relaciones con los conceptos, con lo concreto de la cognición, con la práctica social en su totalidad. En dialéctica, la teoría abstrae, construye categorías y conceptos. La praxis como concepto expresa la unidad de la teoría y la práctica. Es la categoría fundamental de la filosofía de Marx. Según Lenin, para que se abra una situación revolucionaria debía emerger la dimensión subjetiva en la actividad de las masas con el nivel de organización y la intervención activa. Los principales aspectos del marxismo-leninismo eran, primero, la reivindicación del materialismo y la dialéctica, el análisis del materialismo a la indefinida condición obrera dentro del sistema, lo que en vigor significa lucha de clases y socialismo. Tercero, el partido era el instrumento de la revolución. Cuarto, la crisis revolucionaria es la conjunción objetiva-subjetiva.